A continuación, invitamos a subir al escenario y damos la palabra a la excelentísima señora profesora, doctora doña María Begoña Lafuente Nafría, vicerrectora de Profesorado y Calidad de la Universidad Católica de Ávila, que nos presentará a la ponente de la conferencia inaugural titulada El suicidio de Occidente. Aquellos que lo deseen podrán escribir sus preguntas a la ponente para que puedan ser formuladas en el tiempo destinado al coloquio. Las azafatas estarán disponibles por todo el auditorio para recoger sus papeles y entregarlos al moderador. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un placer presentar en este segundo Congreso Internacional de Educación a Alicia Delibes, en Valladolid, tierra a la que tendrá un especial cariño y le traerá recuerdos de su tío Miguel Delibes. Alicia Delibes es licenciada en Ciencias Exactas por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Psicología por el Instituto Internacional, profesora agregada de enseñanzas medias de matemáticas en distintos institutos públicos y centros privados españoles, profesora para hijos de migrantes españoles en Frankfurt, Alemania, y contratada por la Escuela Europea de Luxemburgo para hijos de migrantes de distintas nacionalidades. Ha sido también directora general de Ordenación Académica de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, viceconsejera de Educación y concejal del Ayuntamiento de Madrid, consejera de Educación de la Delegación de España ante la OCDE y la UNESCO y presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Vemos, por tanto, que conoce como pocos la educación desde la práctica y la gestión política, con la experiencia acumulada de más de 50 años dedicada a la enseñanza. Además, es autora de 2 libros que se han convertido en libros de referencia: La gran estafa, el secuestro del sentido común en la educación, del 2006, y una segunda edición en el 2011. El subtítulo ya nos dice mucho, y es muy pertinente en este momento educativo, conforme a los objetivos que se plantea este Congreso de rescatar la educación para darnos y volver al sentido común y al realismo educativo. Y en el año 2024, recientemente, se publicó el libro que ha sido un éxito editorial, El suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber, que es título que ha puesto a su conferencia. He de reconocer que es un libro muy trabajado, con mucho estudio, de la educación, por supuesto, en este momento muy necesario, donde repasa los grandes pensadores y las teorías que se han dado en estos últimos 250 años dedicados a la educación en Occidente. Además, ahora me gustaría señalar una pequeña faceta, o muy grande faceta, que sé que le gusta que se le diga, porque en una conferencia que he oído así fue, que ha sido pionera como deportista. Practicó el atletismo de alto nivel y ha llegado a ser subcampeona de España en la prueba de 800 metros en pista cubierta, y es la primera mujer española en el Maratón de Madrid. Dice. Bueno, creo que pensaba yo que ese espíritu deportivo que ha tenido toda su vida, pues ha sido un motivo seguramente en su vida de esfuerzo y exigencia, que le ha ayudado muchísimo para esta dedicación constante en promover todos los objetivos que se ha marcado, ¿no? En entregarse, decía yo, había puesto aquí, y me alegro que
que Monseñor Argüello lo haya dicho, pues entregarse en esa vocación como profesora, como política y como escritora, ¿no? Que justamente hace alarde a nuestro título de congreso de Educar merece la pena. Por lo tanto, tenemos el privilegio de tener en este congreso a una mujer con un gran perfil humanístico y conocedora por su experiencia docente, política y escritora de la educación, que le ha permitido desarrollar una actividad muy fecunda en todas estas áreas mencionadas. Estamos encantadas de tenerte como ponente en este segundo Congreso de Educación, con la conferencia inaugural El suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber. Gracias y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Begoña, por esa presentación tan cariñosa y sobre todo por recordarme que en otro tiempo fui corredora, no de élite exactamente, pero sí para estar durante 10 años entre las 10 mediofondistas mejores de España, o sea que no está mal. No está mal. Creo que puedo decir a mi favor que todas las cosas que he emprendido he intentado hacerlas lo mejor posible. Me sorprendió un poco que me convidaran a dar esta conferencia inaugural, porque realmente yo solamente he escrito 2 libros, no me puedo llamar escritora. He dado clases de matemáticas, eso sí. He recorrido desde que yo empecé a dar clases, que era en 1972, primero en la enseñanza privada, luego ya hice oposiciones para dar clase en los institutos y creo que he cogido todos los cambios educativos que se han hecho en España desde el franquismo. O sea, yo empecé con la ley de 1970 a dar clase y luego todos los cambios los he conocido. Por lo tanto, he visto desde la pizarra los efectos de todos esos cambios que han venido en España. Esta idea de este libro del suicidio de Occidente, pues realmente es un suicidio. Realmente es un suicidio de Occidente. Últimamente yo no sé si la cantidad de libros que están saliendo con títulos parecidos me resulta sorprendente. Había pensado poner una lista de todos los porque cuando salen los compro para ver si tienen comparto un poco ideas con ellos. Resulta que no, que ninguno me he encontrado que piensen que Occidente se suicida porque la transmisión, no solo de los conocimientos, como hemos dicho antes, sino también de los valores occidentales, parece como que ya no interesa. No solamente no interesa, yo hablando con un amigo, John Juaristi, en unas charlas que íbamos a compartir, una mesa redonda, le dije, yo creo que todo esto que está pasando del wokismo y todas estas ideas nuevas que están surgiendo tienen que ver con el relativismo cultural. Entonces él me mira y me dice, ¿relativismo? Dice, hay odio a la cultura occidental. Entonces, en ese odio a la cultura occidental yo lo he reflejado más bien desde el punto de vista de la transmisión de saberes, puesto que yo he estado dando clase de matemáticas, sobre todo en centros públicos, y he tenido poca relación, como viceconsejera sí, mucha, con los centros católicos. Pero alguien que me ha reprochado, mi marido, por ejemplo, que no has hablado en todo el libro de la cristiandad. Digo, bueno, yo es que eso se lo dejo a otros, porque realmente ni soy teóloga, ni he leído, ni tengo más experiencia que la de una educación cristiana. Entonces yo no me atrevo a hablar de la Iglesia. Pero la moral católica, que era la moral cristiana y la moral judío-cristiana,
no es ya la moral que hay que se tiene, ni los políticos ni los no políticos. O sea, es casi como que en el ambiente que no es cristiano, que no es católico, es como si da vergüenza. Ha habido un momento en el que el intelectual ha necesitado decir que era ateo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es que el cristianismo, la fe y la razón son una lucha, son una batalla. No, son complementarios, son perfectamente asumibles las dos cosas. Entonces, eso es un poco la idea que yo quería traer aquí. O sea, ¿qué ha pasado desde que se empezó a hablar de instrucción en la Revolución Francesa? ¿Cómo hemos llegado a la situación esta de que ya no solamente la cuestión religiosa está en crisis y la cuestión moral, sino también la cuestión cultural? O sea, no importa la cultura, no importa la transmisión del conocimiento, de los saberes. Entonces, yo las dos citas que he elegido para empezar esto, una es de Bernanos: una civilización no se derrumba como un edificio, sería más exacto decir que se vacía poco a poco de su sustancia hasta que de ella no queda más que la corteza. Esto es 1955. Y además el libro, que lo compré yo para verlo porque venía muy, esto de los robots viene muy al caso ahora. Son 100 años después, pero ¿qué es lo que pensaba Bernanos cuando aparecen las primeras ideas de los robots? Pues a lo mejor lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Y el otro es un más actual. Es Jean-François Revel, es un francés que ya falleció, pero que a mí me abrió los ojos para escribir aquel libro del secuestro del sentido común. Cuando yo escribí ese libro, la gente me preguntaba: ¿por qué has puesto el secuestro? Yo, a conciencia he puesto el secuestro, porque no ha sido una pérdida de sentido común involuntaria, ha sido una pérdida de sentido común a propósito. O sea, ha sido un secuestro realmente. Bueno, el recorrido histórico que voy a hacer pues empieza en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa es la primera vez que yo encuentro que hay una pelea entre la instrucción y la educación. Luego hablaré de la nueva pedagogía. Después, Hannah Arendt y la crisis de la educación norteamericana, que estamos ya en la mitad del siglo XX. Mayo del 68, una revolución cultural, una revolución pedagógica y una revolución menos política que cultural. Porque, bueno, ya hablaremos de eso. Luego, la educación en el siglo XXI y los nuevos mitos que ha traído. Y para terminar con el wokismo, qué es y cómo surge. La educación en la Revolución Francesa tiene un personaje por el que yo me he interesado más que por ninguno, que es Nicolas de Condorcet. Nicolas de Condorcet leí una bibliografía muy completa, es un hombre bastante interesante, es de estos que cuando se dice que las revoluciones las empiezan los intelectuales y las termina convirtiéndose en una barbarie. Él acabó muerto de una forma extraña porque le metieron en la cárcel, estuvo detenido y en los 2 días, porque apareció muerto en su celda. Nunca se ha sabido si se suicidó, porque parece ser que los que estaban perseguidos ya se habían hecho con un veneno que me llevaban en una sortija. Eso es lo que yo he leído. Y luego no se supo muy bien qué es lo que había pasado. Pero vamos, el caso es que fue perseguido por Robespierre y acabó muriendo, ¿no? Y Robespierre es un poco la contrapartida de Condorcet. O sea, Condorcet él le encargan que haga el proyecto de decreto para la instrucción pública. Condorcet está convencido, como los ilustrados del momento, que sin educación, sin formación, era imposible
que una democracia triunfara. O sea, con un pueblo que no sabe leer ni escribir, pues cualquier déspota puede abusar de su poder, ¿no? Entonces, por eso deciden que tiene que haber una instrucción pública que alcance a todo el mundo. Damos cuenta que hasta ese momento toda la educación estaba en manos de la Iglesia normalmente. Y entonces el proyecto de Condorcet es decir, bueno, yo sé que la educación es mucho más completa que la instrucción, pero la educación hay que dejársela a los padres y a quienes los padres encomienden para que sean los educadores de sus hijos, no al Estado. Entonces, esa idea de Condorcet, que ahora rechinaría completamente en nuestro mundo, no la compartieron todos los encargados de formar aquel comité para hacer un decreto de instrucción pública. Los jacobinos tenían otra idea. Los jacobinos tenían la idea de que la educación completa debía pertenecer al Estado. Y cuando ya decretan la detención de Robespierre, de Condorcet, y empiezan a perseguirlos, entonces Robespierre sube a la tribuna, ya estamos en julio del 93, de 1793, y dice esto que he expuesto ahí: declaro que lo que se ha dicho hasta aquí no responde completamente a la idea que yo me he formado de un plan completo de educación. Me he atrevido a concebir una idea más amplia y, considerando hasta qué punto la especie humana se ha degradado por el vicio de nuestro antiguo sistema social, me he convencido de la necesidad de llevar a cabo una completa regeneración y, si se me permite decirlo, de crear un nuevo pueblo. Yo cada vez que oigo esa expresión de crear un nuevo pueblo, me pongo en guardia. O sea, hay que mejorar la sociedad. Y también en mi colegio me decían siempre, cuando teníamos grandes ideas de reformar, me decían: primero, mejórate a ti mismo. O sea, ese individualismo cristiano no siempre es muy respetado. Y se ha hablado antes el señor arzobispo de la responsabilidad. Yo oigo de demasiado hablar de responsabilidad colectiva y demasiado poco de responsabilidad individual. Me parece que es lo más importante de la educación en estos años, es esa responsabilidad individual. Tú eres el que tienes que saber lo que tienes que hacer. He traído un poco pensando esta cita de Chateaubriand, pensando en esa poca atención que yo he prestado en este libro a la Iglesia y a la religión cristiana. Chateaubriand, bueno, algún familiar suyo fue guillotinado, él cogió miedo y se marchó a Londres y estuvo en Londres mucho tiempo. Allí escribió El genio del cristianismo. En 1802 se publicó. Y eso es una frase del libro del genio del cristianismo de Chateaubriand. Dice: durante las largas calamidades que acompañaron y siguieron a la caída del Imperio Romano, las ciencias no tuvieron otro asilo que el santuario de esa iglesia que hoy profanan con tanta ingratitud. Estamos hablando de la plena Revolución Francesa, cuando escribe este libro. Refugiados en el silencio de los claustros, debieron su salvación a los mismos solitarios hoy desaparecidos por ellas. Debo confesaros que yo estoy fascinado con San Benito últimamente y por esa caída del Imperio Romano. O sea, me ha llevado a ello un libro que me han encargado y que no sé cuándo conseguiré escribirlo, sobre la enseñanza de las matemáticas, curiosamente. Y hay un periodo que tengo yo bastante poco claro de la historia, tanto de las matemáticas como del mundo, que es esa caída del Imperio Romano de Occidente que no cae en Oriente. Entonces, ese siglo V me fascina. Entonces, estoy leyendo bastantes cosas de eso y realmente es apasionante la historia en ese momento. Y bueno, si consigo terminar ese libro, un día podré venir aquí a contarlo, pero por ahora todavía no tengo suficiente documentación. Bien, ese periodo de la Revolución Francesa,
pues lo que sacó, aunque murió Condorcet y aunque Robespierre subió a la tribuna diciendo que el Estado se debía ocupar de toda la educación, se respetó mucho durante el siglo XIX las teorías de Condorcet. O sea, los planes de educación en casi toda Europa occidental respondieron a esa idea de Condorcet. La instrucción es del Estado, la educación en manos de los padres. ¿Qué quiere decir? Que elijan el colegio o la educación que quieran para sus hijos. Entonces, el Estado se preocupa fundamentalmente de hacer planes de estudio y de decir qué es lo que tienen que saber y no tienen que saber. El sistema que decía Condorcet se mantiene, se da una enseñanza primaria general para todo el mundo, una enseñanza secundaria que prepare para una universidad fundamentalmente y luego unos estudios superiores. Pero aparece un movimiento, ya a partir de la mitad del siglo XIX, principios del XX, que se ha llamado la nueva pedagogía. Hannah Arendt es un personaje que yo he estudiado, pero sobre todo es que encontré una vez un ensayo de ella que hablaba mucho de educación y entonces a mí me abrió me resolvió muchos problemas de cosas que no acababa de entender de lo que estaba pasando con la educación. Pero de eso hablaré dentro de un momento. Pero lo que quería es esa frase que dice Hannah Arendt, que dice un conjunto sobre la nueva pedagogía, que creo que la comparto. Un conjunto de sensateces e insensateces propio de teorías educativas que nacieron en Europa Central a finales del siglo XIX por influencia de Rousseau. O sea, es recuperar el Emilio de Rousseau y las ideas que Rousseau sacó en el Emilio. Rousseau, yo la verdad es que le acabo teniendo cierta simpatía. Es el personaje, el libro de las confesiones de Rousseau es el personaje más hipócrita que he conocido en mi vida. O sea, y más irresponsable, por otro lado. Es un libro apasionante para mí, entretenido además, porque escribe muy bien y porque además cuenta muchas cosas, pero nunca tiene la culpa de nada. O sea, es la sociedad que es malísima porque yo siempre tengo buenas intenciones cuando hago las cosas. Bueno, en fin, si alguien lo ha leído, yo creo que podría compartir conmigo esa idea. O sea, siempre hay otro que tiene la culpa de lo que pasa, no él. Entonces, luego escribe un libro en 1762 se publican 2 obras de Rousseau, que es el contrato social y Emilio. O sea, el contrato social prevé cómo tiene que ser una organización de la sociedad y aparece ese término de la voluntad general que es lo que se escama a los defensores de la libertad. Es decir, ¿cómo puedes decir que es libertad cuando lo que estás diciendo es que el hombre debe someterse a la voluntad general? Pero como se va a someter voluntariamente, pues entonces es un ejercicio de libertad. Bueno, eso ya es meterse en un terreno un poco complicado. Pero entonces él escribe Emilio para decir cómo se va a educar a ese niño que va a vivir en ese mundo donde hay que someterse a la voluntad general. Esa es la idea. Y resulta que decide que ese niño no tiene que aprender nada, porque la sociedad te acaba pervirtiendo y entonces tú naces bueno y libre y es la sociedad la que te pervierte. Bueno, los que nos hemos dedicado a la educación, hemos tenido hijos, además, yo ya tengo nietos, eso de que el niño nace bueno y libre quiere decir caprichoso, o sea, que quiere hacer siempre lo que le da la gana. Y bueno, cuidado. Bueno, yo creo, no es que solamente que la educación merezca la pena, sino que la educación es imprescindible. Y creo que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que los padres están dejándose llevar por la facilidad y la comodidad de que los niños no lloren nunca y sean siempre felices desde el principio. Pero en fin, eso es otra cuestión. Pues esto de la nueva pedagogía parece como un movimiento, poco a poco se van formando ciertas escuelas
y ya se organizan en ese Congreso de Calais de 1921, que se crea la Liga de la Escuela Nueva, que da lugar a una fundación. Bueno, yo hay un colegio que he estudiado mucho, porque además se mantiene, es Summerhill, en Inglaterra. Bertrand Russell, que es un personaje para mí muy atractivo, porque yo estudié matemáticas y en mi facultad Bertrand Russell era, para los progres de esa época y matemáticos, era un modelo. La institución Libre de Enseñanza incorpora esa liga también. Y sobre la institución de Libre de Enseñanza habría mucho que hablar. Yo el otro día empecé a mirar sobre el padre Monjón. El padre Monjón tenía un poco esas ideas modernas de la educación y se le estudia muy poco y se le lee muy poco. Y yo creo que es una aventura la del padre Monjón que habría que rescatar y que conocer mejor, porque yo creo que lo voy a hacer por mi cuenta, porque ya que tenemos que estudiar siempre a los mismos de la Institución Libre de Enseñanza, el padre Monjón es muy interesante porque su pedagogía estaba orientada en ese sentido, pero no en el sentido luego de decidir que había que ser laicos. Siempre el laicismo ese que llega a ser sustitutivo de la religión cristiana. Domingo Barnés, que fue ministro solo unos par de meses así de Educación en la República, escribió estos escritos pedagógicos de Condorcet, los tradujo y escribió un prólogo en el que dice: los defensores del movimiento pedagógico en nuestros días, que pudiéramos denominar de la escuela única, protestan de que en Condorcet superviva todavía un resto de desigualdad. Entonces aparece conjunto con esa, a la vez que esa nueva pedagogía, aparece una corriente igualitaria que cuando los que critican la decadencia de la enseñanza porque dicen que son los pedagogos los que se han cargado la verdadera enseñanza, yo creo que no solamente es ese pedagogismo que podríamos decir, sino esa obsesión igualitaria que llega un momento que se dice que la enseñanza lo que debe, la educación lo que debe es igualar las capacidades intelectuales de la gente. Yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. Esa idea conduce a que el mérito, el esfuerzo y la superación personal son cuestiones casi prohibidas en este momento. Yo tengo la experiencia en la Comunidad de Madrid de haber intentado poner un sistema, un examen al final, una prueba voluntaria al final de la secundaria obligatoria, y textualmente la ley actual dice que no se pueden poner pruebas al final de la secundaria obligatoria. Ni siquiera voluntarias. ¿Por qué? Porque la enseñanza básica tiene que ser idéntica para todos y todos hasta los 16 años tienen que obtener los mismos resultados y saber lo mismo. Eso me parece que ha conducido a un verdadero desastre, más que las sensateces o insensateces de la nueva pedagogía. Un tercer escalón sería llegar a la crisis de la educación progresista en Estados Unidos con ese ensayo que les digo de Hannah Arendt. Hannah Arendt dice, ella es judía y salió de Alemania durante el nazismo. Se exilió en Estados Unidos y conocía bien lo que estaba pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, ella dice, lo que en Europa quedó en el plan experimental de escuelas privadas, en Norteamérica hace 25 años, ella habla en el 58 de esto. Hace 25 años desterró por completo, de un día para otro, todas las tradiciones y todos los métodos de enseñanza y aprendizaje establecidos. Ella va a Alemania en un viaje y da esta conferencia sobre la crisis de la educación norteamericana. El ensayo no es solamente decir, porque había salido un libro, lo que ha puesto ahí antes,
de por qué Juanito no sabe sumar. Este es un libro de un lingüista que saca a su nieto de los domingos o no sé qué, que le lleva y que resulta que se da cuenta que el niño ya tiene 7, 8 años y que todavía no lee. Y entonces se preocupa. Y entonces mira a ver qué sistema están siguiendo para enseñarle a leer. Y el sistema que seguían para enseñarle a leer es ese método global que llaman los franceses o que nosotros también hemos conocido. Yo lo he visto con mis hijos que tienen ya más de 40 años, pero cuando eran niños lo hacían así. En vez de coger letras, aprender las letras, aprender a formar sílabas y con las sílabas formar palabras, o sea, ese método tradicional y antiguo, lo que hacían era llenar toda la clase de frases ya hechas para que los niños memorizaran las propias frases y fueran aprendiendo así. Eso que los franceses lo han criticado hasta tal punto que uno de los ministros de Educación lo llegó a prohibir, pero no le hicieron caso, porque se cundió mucho esa idea. Entonces yo me acuerdo llenando a mis hijos las paredes también, porque me lo habían dicho en el colegio, de frase, quiero comer, me gusta la manzana. Entonces es mucho más difícil aprender a leer así. Entonces Hannah Arendt lo que dice no es solo cuestión de que aprendan o no aprendan a leer. La educación es una cosa mucho más filosófica que eso. Y entonces algunas de las ideas que ella pone luego en ese ensayo, pues las he recogido ahí, precisamente por el bien de lo que hay de nuevo y revolucionario en cada niño. La educación ha de ser conservadora. Ella dice, ella no era nada conservadora, era más bien izquierdista. Y dice, pero en la educación sí creo que hay que ser conservador. Tiene que preservar ese elemento nuevo, que es el niño, e introducirle como novedad en un mundo viejo. Entonces hay una cosa muy interesante que además yo, recordando mi propia experiencia pedagógica, me doy cuenta. Y bueno, si tú no quieres ejercer la autoridad, o sea, el crisis de autoridad en la educación está en conexión estrecha con la crisis de la tradición, o sea, con la crisis de nuestra actitud hacia el campo del pasado. O sea, si tú no crees que tus valores siguen siendo válidos para transmitirlos en la educación, entonces nunca tendrás la seguridad que te da el educar, la educación. Y entonces careces de esa autoritas que tienes que tener hacia un niño al que quieres introducir en tu mundo. O sea, la idea sería eso de educar para el futuro, que es lo que ella acaba diciendo, educar para el futuro, que lo hemos dicho tantas veces, es que educamos para el futuro. Yo fui una vez con una ministra a una clase de 5 años y la ministra iba a hablar a los niños de 5 años y les dice, yo quiero explicaros primero por qué yo soy ministra y siendo ministra soy una persona importante. Entonces soy importante porque el gobierno es una cosa, no sé, le soltó un rollo así. Y yo tenía una mesita ahí con unos críos donde había uno que enredaba sin parar. Y entonces le digo, cállate, aquí está una ministra. Y dice, no, es que yo sí que soy importante. Digo, ¿ah, sí? Ya cuando terminó de hablar y se marchó, le digo, oye, ¿tú por qué eres importante? Y me dice, porque yo soy el futuro. Digo, madre mía, estamos llegando, la criatura tenía 5 años. Digo, pero te queda bastante para ser el futuro todavía. Bueno, y dice, la fuente más legítima de la autoridad del profesor es ser una persona que se mire por donde se mire, sabe más y puede hacer más que sus discípulos. Se quejan muchísimo, bueno, yo ya no porque ya no estoy dando clases, pero se quejan mucho los profesores de esa falta de respeto, no solamente de los niños y de los jóvenes, sino también de los padres hacia su misión. Eso hay que recuperarlo por encima de todo. O sea, la misión de un profesor o de un educador es inapreciable. O sea, es la labor más importante que se puede hacer en la sociedad. He dicho que hay muchos que hablan que se suicida Occidente. Hay que poquitos dicen que se suicida porque la educación no funciona, o porque la educación está en crisis, o porque se ha perdido esa autoritas del educador. Entonces, eso hay que rescatarlo. Entonces, cuando hablamos de rescatar la educación, yo creo que es eso, el respeto
La autoritas del profesor y del educador es lo que hay que rescatar por encima de todo. Hannah Arendt decía que la crisis de la educación en Estados Unidos se notaba en que todo el mundo hablaba de que los alumnos llegaban a la universidad sin saber nada, que no sé, que, bueno, que no sacaban muy malas notas los que ingresaban a las universidades, bueno, que se notaba que había preocupación por lo que estaba pasando. Entonces ella dice, bueno, una crisis puede ser una buena ocasión para que se plantee pensar qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que debería hacerse bien, cómo se puede cambiar, pero cuando se responde a una crisis con unos prejuicios inamovibles, entonces esa crisis puede acabar en un desastre. Entonces ella señalaba dos tipos de prejuicios en ese momento en la educación norteamericana. Y de ahí uno que es de tipo político, que es la especial idea de entender la igualdad, que conduce a pensar que toda la población debe aprender lo mismo, y otra que eran prejuicios pedagógicos y que más o menos es los de la nueva pedagogía que había, que se aprende jugando, que no lo que esté puesto ahí. El siguiente punto que habría que pararse es en mayo del 68. En mayo del 68 el progresismo pedagógico se extiende a toda Europa occidental. Debo señalar que Hannah Arendt en aquella conferencia dijo en Alemania: yo he venido aquí y os hablo de la educación norteamericana. Podéis preguntarme qué sentido tiene eso. Pues porque estoy convencida de que todos estos prejuicios de los que yo he hablado se van a transmitir a toda la educación occidental. Entonces, el primer detalle de que esto iba a ir por ahí es un libro que aparece, El futuro del socialismo, de un personaje interesante, Anthony Crosland, laborista inglés, que escribe en ese libro que nacionalizar la industria, nacionalizar las empresas, que eso no tiene ya mucho sentido, que el futuro del socialismo pasa por apoderarse y controlar la educación. Entonces, él odiaba el sistema británico que se había puesto en el año 44, la ley del 44 que estaba en Inglaterra, que ampliaba el sistema educativo, que ampliaba la educación obligatoria hasta los 15 años, pero con 3 modelos diferentes de escuela. Unas escuelas para todos, una formación profesional para algunos y otras que ya se llamaban grammar school, que eran como institutos de excelencia, diríamos, o sea, para los que solo podrían incorporarse los que tuvieran unas buenas calificaciones en la enseñanza primaria. Esto a los laboristas les horrorizaba, y porque decían que una escuela estatal no puede hacer diferencias entre alumnos mejores y peores. De ahí también la idea de que los exámenes favorecen siempre a la gente que tiene más dinero o a la gente que tiene más cultura, y que los que tienen menos, su familia, menos cultura, salen siempre perjudicados. Esa idea se lleva a mayo del 68 y en la palabra, como decía Raymond Aron, que es un intelectual francés, el único que en esos momentos se opuso a las teorías 68istas en Francia, porque la mayoría de los catedráticos estaban, como siempre, unidos a los jóvenes, que son los que tienen razón. Y la palabra selección aparece a partir de ese momento prohibida en el mundo. Hacer selección es algo que siempre va a beneficiar a los más pobres y a los más vulnerables. Por lo tanto, no hay que hacer selección, no hay que hacer exámenes, y esa es una de las ideas, la más fundamental, que se lleva después a toda la educación a partir de ahora. Bueno, la herencia de mayo del 68 viene sobre todo en la educación, y hay dos cuestiones. Hay 2 libros que se leen como si fuera el Evangelio en aquellos momentos, y ahí ya es mi juventud también, porque en España no tenía nada que ver, todavía vivía Franco.
Por lo tanto, la revolución del 68, diríamos, entró con más fuerza, porque no solamente luchabas por cambiar el modelo social, sino que además luchabas contra una dictadura. Entonces, los jóvenes de entonces, entre los que yo me incluyo, que queríamos cambiar el mundo, nos sentíamos mucho más justificados, puesto que España era una dictadura y no era una democracia como en Francia. Yo ahora siempre pienso que los franceses no tenían de qué quejarse. Digamos, los españoles podríamos estar quejándonos, pero los franceses… Pero bueno, la revolución venía por otro camino. Y lo que se trataba es de cambiar la sociedad, es crear un nuevo pueblo. Y la izquierda, la nueva izquierda que había entonces, la idea era cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema había que cambiar la educación. Entonces, la educación libertaria va a ser esa educación donde no hay normas, no hay autoridad, los niños hacen lo que quieren. El modelo es esa escuela de Summerhill, donde, bueno, las clases las dan prácticamente los niños, o sea, se hacen asambleas, vosotros qué queréis hacer hoy, si queréis os quedáis en el recreo y no venís a clase, pues esa permisividad bueno, pues que sigue practicándose en algunos sitios. Y luego esa idea democrática, que quiere decir, ser demócrata quiere decir tener un mundo muy igualitario. Bueno, la democracia es otra cosa, tiene más que ver con el sistema de organización social y no es solamente que todos seamos más iguales, pero aquí tenemos que ser más iguales, pero también saber todos lo mismo. Entonces ahí llegan cosas como, por ejemplo, no se puede tener una optativa, como hacían los franceses, tenían una optativa en secundaria que era latín, pues la suprimieron. ¿Por qué? Porque unos van a hacer latín y otros no van a hacer latín. En la enseñanza básica todos deben aprender lo mismo. Esa idea está en España también. O sea, cuando quieres poner una optativa que se considera difícil, por ejemplo, yo ahora, que he sido profesora de matemáticas, estoy esperando, y a lo mejor lo veo en algún momento, que las matemáticas dejan de ser una enseñanza obligatoria. Porque ya una política me dijo, y además era del PP, o sea que no tengo prejuicios con ello, me dijo Alicia hace muy poco, Alicia, ¿qué pasa con las matemáticas que todo el mundo las odia? Bueno, todo el mundo no. Pero ya está esa idea ahí de que si tiene dificultad, fuera. O sea, cualquier asignatura que tú pienses que unos van a estar más dotados que otros, fuera. Pero entonces, ¿qué hacemos con la formación profesional? Bueno, esto ya es una cosa que me irrita profundamente en los últimos tiempos. La educación profesional se desapareció con la LOCSE. Realmente la educación profesional. Y ahora piensen que el problema es que la ha pasado a la privada y que la privada, bueno, no, eso ya sería salirme del tema, pero que quede claro que la educación, la formación profesional se ha fastidiado con la LOCSE, porque se decidió que como no puedes enseñarle oficios a la gente porque es discriminatorio, entonces se convertía en una especie, o se ha convertido en una especie de enseñanza académica, pero más fácil, más flojita. Y no es eso, o sea, es que yo metería los oficios en la enseñanza general. O sea, es que aprender a hacer cosas con las manos es útil para todo el mundo. Pero en fin, bueno. Entonces, Los herederos y la reproducción son un libro donde unos sociólogos demuestran que todos los que aprueban exámenes son de una clase superior o con una formación superior, sus padres, que ellos. Con lo cual, en Francia, que estaban tan orgullosos de su escuela republicana, que era un verdadero ascensor social, pues se han quedado, que en PISA, en el último año, están debajo de España. Bueno, otras ideas que aparecen en el año ya en los 80,
ese relativismo cultural del que yo hablaba, que todas las culturas valen lo mismo, que todo es cultura. Incluso la UNESCO abandona ya la defensa de la ilustración, o sea, que esos ilustrados que se llevan por delante la labor de la Iglesia, esos ilustrados van a ver después cómo otros, que ya no se sabe muy bien lo que quieren, deciden que los ilustrados son los culpables de la colonización de países, de que ha sido un poder, o sea, un opresor. El occidental, al colonizar los países, es el elemento opresor y los colonizados son los oprimidos, con lo cual el occidental tiene que ser culpable de casi todos los males del mundo. Vamos a la educación en España ya concretamente. La Ley General de Educación, en el 70, va a sustituir a la Ley Moyano. Desde la Ley Moyano, que es del 57 hasta el 70, lo único que se fue haciendo es cambiar planes de estudio. O sea, hay planes de estudio diferentes, pero la ley básica, la ley que regula cómo se va a hacer la educación, se mantiene hasta el 70. O sea, el primer cambio grande es en el 70, que es cuando se amplía la educación básica hasta los 14 años, aparece ese BUP y la FP, pero eso ya conocen, yo creo que lo conocen perfectamente. Y lo interesante es que nada más al poco tiempo de tener la ley, en el año 75, eso yo lo viví porque yo estuve en algunas reuniones de esas, aparece en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid un movimiento que se llamó Alternativa Democrática para la Enseñanza. El documento está en internet, o sea, se puede encontrar. Y la idea es fundamental, es ese eslogan que en casi todas las manifestaciones que ha habido, los que sufrí yo en Madrid, aparece: por una escuela única, pública, laica. Entonces, la escuela única, pública, laica, ese única tiene dos sentidos. Una, todos deben estudiar lo mismo, escuela unificada, la que se inventó, la que fue en el principio del 19, única, pública, puesto que si no es toda pública, no es única tampoco, y entonces tiene ese doble sentido. Hay un libro muy interesante escrito en el 2002 sobre la educación pública de Luis Gómez Llorente. En ese libro, Luis Gómez Llorente, yo le conocí, estuve en un instituto con él, y él estaba muy enfadado con la LOCSE, pero no estaba enfadado con la LOCSE por lo que yo podía estar enfadada con la LOCSE, sino porque la LOCSE no se habían atrevido a cargarse la enseñanza privada. O sea, el que la enseñanza sea solamente pública y que si hay enseñanza privada sea totalmente sometida a las leyes del Estado, ese es un proyecto socialista. Y entonces no nos engañemos, porque es así. Entonces, y laica, por supuesto. Yo, cuando estaba de presidenta del Consejo Escolar, que solamente estuve un año porque luego llegó la pandemia, ya cumplí 70 y ya decidí que me jubilaba, fui a un congreso que hubo en Valencia para presidentes de consejos escolares de distintas comunidades. Y me cuesta decirlo porque es una persona a la que he cogido mucho aprecio y que además es un hombre muy valioso, que es Fernando Savater. Habían pedido a Fernando Savater que diera una conferencia. Entonces él abre su conferencia diciendo: me voy a mojar y voy a pedir que salga la religión de la escuela pública. Entonces yo me quedé tan sorprendida y tan indignada con él que dije, o sea, que los problemas que tiene la enseñanza pública en este momento es que tiene clase de religión. Entonces, esa idea de que es una idea muy común. O sea, el intelectual piensa que debe ser laico. Y entonces yo ahí lo dejo para que cada uno piense en lo que quiera. Pero hay esa idea que está reñida
la razón y la fe están reñidas. Entonces ahora hay bastante movimiento de cosas que se escriben sobre eso, decir, pero lo ha dicho el arzobispo antes, sin razón no hay dignidad. Y entonces, por supuesto que la educación es integral, una educación completa, tiene que ocuparse de ambas cosas. Porque lo imprescindible del hombre es que tiene una cabeza, tiene una memoria, tiene un entendimiento y tiene una voluntad. Y esas son las cosas que se tienen que educar. Bueno, entonces luego esa alternativa democrática estuvo peleando todo el tiempo para cambiar las cosas y cuando el PSOE gana las elecciones, pues sacan su ley. Su ley es la LOCSE, que también la conocemos todos. Escuela del siglo XXI. No sé si llevo ya muchísimo, ¿no? Vamos a subir un poco, correr un poco, ¿no? Bueno, la escuela del siglo XXI llega con nuevos mitos también. La LOE, la primera ley que reforma la ley de calidad de la educación, que era un intento de cambiar, la ley de calidad de la educación pretendía mejorar la redacción, meter unos cambios sobre la ley, sobre la LOCSE, pero como sabéis muy bien no llegó a aplicarse en sus enseñanzas. Entonces, cuando aparece la nueva ley socialista, las competencias básicas, que era una cosa que se estaba dando desde la UNESCO, porque la UNESCO es el think tank de la educación. O sea, todo lo que viene de la UNESCO entra por la gran puerta grande porque es la UNESCO. Entonces, una de las competencias que más sorprendió a los franceses y la han quitado es esa de aprender a aprender. Aprender a aprender, puedes decir que hay que aprender a estudiar, se decía en mi época, ¿no? Porque los chicos estudiaban, la gente estudiaba sin saber estudiar muy bien y entonces decíamos, es que hay que enseñarles a estudiar, porque si no leen y no saben ni lo que leen. Bueno. Pero entonces eso se sustituyó por aprender a aprender y claro, decía aprender a aprender se tendrá que aprender aprendiendo y eso es una excusa para decir que no hay que meter contenidos en los programas y nada más. Currículos competenciales, yo estoy harta de oír en reuniones decir ¿para cuándo unos currículos competenciales? Bueno, pues los currículos competenciales llegan con la última ley. La pasión digital. Bueno, esto está tan vivo que ya creo que no se puede repensar la educación ni rescatar la educación sin hablar realmente de qué pasa, qué hacemos con la inteligencia artificial. Y una neolengua pedagógica que se enriquece, que empieza con la LOCSE, pero que se enriquece con la Agenda 2030. La Agenda 2030, que es a la que se adapta la última ley de educación, encarga a la UNESCO que haga uno de los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 son una serie de objetivos de desarrollo sostenible. El cuarto es el de la educación. Ese dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bien, casi todo el mundo ha leído 1984 de Orwell. Yo conocí una profesora que a poco de salir la LOCSE escribió un libro, ella se consideraba de izquierdas y decía que aquella ley había sido una traición de la izquierda a la izquierda. Bueno, ella el libro lo leyó El archipiélago Orwell de la educación. Entonces me quedo con esta frase, una vez que la neolengua fuera adoptada y la vieja lengua olvidada, cualquier pensamiento herético, es decir, divergente del INSOC, sería literalmente impensable, al menos en tanto en cuanto el pensamiento depende de las palabras. O sea, lo que se llama ahora pedagogismo es que esa lengua, ese lenguaje se ha transmitido a todos los centros de formación de profesores, de todos los centros de formación de maestros, en todas las facultades de educación. Entonces, todo el mundo habla así.
Y entonces, si separara un poco a la persona que te está hablando en esa neolengua y le dices, explícame qué quiere decir inclusivo, explícame qué quieres decir con equitativo, explícame qué quieres decir con sostenible, pues quizá sería un buen trabajo para... Yo cuando el año que estuve en la UNESCO y empecé a pensar que yo no era una persona para estar en la UNESCO, podría que ser porque era demasiado crítica quizá, y demasiado tradicional quizá también, y demasiado conservadora quizá también, pero no era el sitio oportuno. Y de repente se me ocurrió que sí que había una labor que yo podía hacer, que es esas pésimas traducciones que hacían al español, que no se entendía nada, pues intentar traducirlas a un español más claro, donde las palabras se sepa qué sentido tienen. Y entonces me di cuenta que eso era justo lo que no tenía que hacer, por si no quería perder mi trabajo, ¿no? Estas son las reformas y contrarreformas de la LOCSE a partir de la LOCSE de 1990. Eso todo el mundo lo sabe, ya paso. Sí me gusta ver Educación para el Desarrollo Sostenible, la definición que hace la ley, la última ley nuestra. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural, así como la educación para la transición ecológica, sin descuidar la acción local imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, por consiguiente, empatía hacia el entorno natural y social. Creo que no le falta ni una sola palabra de la nueva ley. Esto, como creo que voy muy mal tiempo, me voy a saltar un poco a lo del wokismo y cómo surge, sin hablar, pero sí me interesa, a propósito de que he escuchado al arzobispo hablar de León XIV, yo no me hubiera interesado por esto muy especialmente si no fuera porque en el periódico Le Figaro, que estoy suscrita desde que estuve en París, y venía un artículo muy largo dedicado a este discurso del Papa León XIV. Y luego además leí a John Juaristi un artículo en el ABC en el que decía que hablaba del discurso de León XIV, del Papa León XIV, a los diplomáticos del 9 de enero de 2026. Entonces le pregunté a John, como le conozco, oye, ¿dónde está ese discurso? Porque me gustaría leerlo. Entonces he encontrado el discurso, que estaba, me mandó en la dirección de internet donde estaba, y me gustaría, hablando de esto y sobre todo criticando ese lenguaje que para mí es lo más grave de la educación hoy en día. O sea, hay una jerga que no hay quien la entienda. Entonces, lo que se hacen los inspectores, lo que hacen los profesores para hacer todos sus papeles es, bueno, pues copiar esa jerga. ¿Saben lo que están diciendo? No lo sé. Pero sí me gustaría que una de las labores que se hiciera en estos centros de formación de maestros es parar el carro un poquito y preguntar al que está hablando así, ¿me lo quieres explicar palabra a palabra? Y vamos a hablar con el castellano tradicional, porque si no, aquí no podemos entendernos. Pues de esto habla un poco en su discurso, en ese discurso León XIV. Y el Papa León XIV dice, hoy en día el significado de las palabras es cada vez más difuso y los conceptos que representan cada vez más ambiguos. El lenguaje ya no es el medio privilegiado de la naturaleza humana para conocer y encontrarse, sino que en los recovecos de la ambigüedad semántica se convierte cada vez más en un arma para engañar o golpear y ofender a sus adversarios. Necesitamos que las palabras vuelvan a expresar sin ambigüedad realidades ciertas. Solo así podrá reanudarse un diálogo auténtico y sin malentendidos. Si yo termino mi conferencia con una petición, es por favor
ojo con toda esa neolengua pedagógica que nos impide entendernos unos a otros. Entonces, ¿puede haber un pacto de educación? Debería haber un pacto de educación. Es que no puede ser que desde que empezó el siglo no haya podido recogerse una ley que se pare y diga, aquí ya está. Sobran páginas y páginas en las leyes de educación. No puede ser una cosa así. O sea, tiene que ser un plan de estudios claro y tiene que ser una cosa que todo el mundo pueda entender. Yo tenía una amiga en la universidad, estuve en Luxemburgo 7 años y cuando en 1990 yo estaba en Luxemburgo. Yo me leí aquella ley y me pareció sorprendente. O sea, la jerga me parecía imposible. Entonces, a una amiga mía que era de comisiones obreras y que había estado en la elaboración de aquella ley, le dije, ¿pero por qué habéis hecho esto? Pues si no se entiende nada. Y me dice, es que si los padres lo entienden, pueden reclamar. Dije, oye, pero estáis locos. O sea, que si los padres entienden un programa, pueden reclamar. Pero vamos a ver, no, por favor, eso es un timo, eso es una estafa. Y de ahí que yo quisiera escribir aquel libro que se llamara La gran estafa, porque eso es una estafa. Y ya yo aquí querría haber hablado un momento del wokismo, pero bueno, ya creo que he dicho suficientes cosas, ¿no? El wokismo es para mí, a ver, yo tengo una idea sobre lo que ha pasado con el wokismo. ¿Por qué en las universidades norteamericanas y las británicas, en todas las universidades anglosajonas, aparece esa cosa que se llama wokismo? Que incluye pues, la perspectiva de género, el antirracismo, el feminismo desorbitado, todas estas cosas que estamos viendo. Y al mismo tiempo en España aparece lo que llamábamos el movimiento Podemos y el populismo de la izquierda radical, que diríamos. Entonces, hay un nexo de unión entre ambas cosas. Ese nexo de unión es un personaje que se llamaba Ernesto Laclau. Ernesto Laclau muere en el año 2014 en Sevilla, cuando iba a dar unas conferencias. No he conseguido averiguar qué conferencia era esa, si había venido a dar más conferencias y quién organizaba esas conferencias. Entonces, este señor, los que han escrito más sobre wokismo y sobre toda esta locura colectiva que nos ha entrado, es un inglés, Douglas Murray, que escribe, tenía por aquí el libro, me parece, La masa enfurecida. Dice, al final, su libro, dice que todo esto viene y que los cimientos de esta política identitaria fueron puestos por Laclau y Mouffe. Mouffe era la mujer hoy viuda de Laclau, con su libro Hegemonía y Estrategia Socialista de 1985. Ese 1985 y ese libro es la clave de toda la nueva, novísima izquierda de hoy en día, que tiene que ver también con lo del wokismo de las universidades. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí en el libro que yo he escrito, lo cuento un poco y creo que hay un enlace total. O sea, en las universidades prevalece esa idea de que ya no hay que estudiar humanidades, sino que lo que hay que hacer es estudiar, bueno, pues eso, identidad de género, pues el poscolonialismo, todas estas historias que aparecen ahora, y al mismo tiempo en la parte, diríamos, en el sur de Europa, va a aparecer ese movimiento Podemos y ese populismo izquierdista que había. Pero bueno, eso ya es meterse en historias de política, pero la política y la educación tienen mucho que ver. O sea, si el Estado se va a ocupar de educar a la sociedad, pues claro, al final, ¿qué aparece? Pues que el Estado es un partido político con una determinada ideología. Entonces, la ideología entra en las escuelas y ya se tuerce todo en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser, primero, si queremos rescatar la educación, se rescata el lenguaje, o sea, vamos a hablar
con palabras claras, que se nos entienda, y yo creo que con eso se podrá empezar a rescatar la educación, porque la educación merece la pena. Y aquí dejo yo de hablar ya. Muchísimas gracias, de verdad, Alicia, porque la claridad, tu sabiduría, tu experiencia, realmente lo hemos visto y estaríamos encantados con seguir escuchándote y te invitaremos. Había bastantes preguntas, solamente casi como que voy a leer alguna y tú contestas a la que pueda, porque es verdad que tenemos ya como 2 minutitos. Primero las he agrupado. Dice, usted que se ha ocupado en el cargo de responsabilidad en el gobierno autonómico, ¿cree que es posible que la educación en España tome otra dirección y detenga un poco la decadencia actual? Y luego, en contraposición, ha debido de ser, porque como ha hablado también de San Benito, dice, ¿cree usted que hoy se puede educar creando, como en la época de San Benito, centros en que familia y centros educativos cooperen para hacer las cosas en sentido común? Bueno, esas serían así. Y luego, como es verdad que está lo del tema de las competencias, otra pregunta era, en este proceso pedagógico, ¿qué efecto tiene la sustitución de una educación basada en contenidos por la educación en competencias? ¿Y qué bases quizá ideológicas hay ahí? Bueno, eran un poco, ya había alguna más, pero bien, solo la que empiezo quieras. por la última. Es que es un engaño. O sea, esas ambigüedades del lenguaje lo que lleva es lo que tiene una misión, que es engañar a la gente. Por supuesto que es más importante resolver un problema que aprenderse de memoria pues lo que es un círculo o no sé qué. O sea, el examen de PISA es un examen que no es un examen, es una evaluación de diagnóstico, con lo cual es una evaluación que se hace anónima y además a solo grupos determinados de alumnos. Y yo vi cuando uno de los problemas que, por ejemplo, daban, había que aplicar el teorema de Pitágoras, pero en las hojas de instrucciones les decían lo que decía el teorema de Pitágoras. O sea, eso es una trampa. O sea, no, tiene que saber el teorema de Pitágoras, aplicarlo y conocerlo, porque si no conoce el teorema de Pitágoras, pues malamente podrá resolver, hallar la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces, el contenido es previo a la competencia. O sea, la competencia, y además cuando está en inglés eso lo llaman skills, que son habilidades que se adquieren a propósito de un contenido determinado. O sea que quitar los contenidos y poner las competencias directamente es hacer una trampa. Y entonces acaba siendo competencias emocionales. O sea, acaba siendo que las matemáticas lo más importante es que los niños las amen y que los niños comprendan su belleza. No van a comprender su belleza, sino el niño comprende su belleza cuando resulta que se sabe la tabla de multiplicar y si llega a su casa contándole a su padre que ha aprendido la tabla de multiplicar y le recita la tabla de multiplicar y ves la cara de felicidad de la criatura porque sabe la tabla de multiplicar. O sea, saber cosas da felicidad a los niños y saber cosas les encanta a los niños. O sea que y a veces sin que lo entiendan. Y una cosa que nos preocupaba mucho a los profesores, a mí cuando era joven con mis hijos pequeños, es que aprendan una cosa sin saber lo que dicen. Cuidado, no pasa nada. Pueden aprender poemas perfectamente. Los niños recitan. Nosotros hicimos un concurso de recitación en la Comunidad de Madrid para niños era en el curso de quinto de primaria, me parece, y era un lujo oírles recitar. Y cómo cogieron muchos colegios la idea de que era bueno y de que aprendía. Y bueno, era maravilloso oírles. Yo cuando venían al concurso y estaban ahí, es que se me ponían los pelos de punta, de verdad, de ver aquellas criaturas
con qué bien recitaban, con qué ilusión lo hacían y cómo habían, pues pueden aprender muchísimas cosas los niños, muchísimas. Y todas les hace bien, aprenden a hablar mejor, aprenden a escribir mejor, adquieren más vocabulario, el ritmo de un romance, por ejemplo, es que lleva luego a la música. Hay muchas labores que hacer en un colegio y no meterse a tanta burocracia y a tanta historia de que si es competencia o es conocimiento. Bueno, es que lo único que siento en mi vida es no haber puesto un colegio alguna vez. Bueno, sí, porque porque es que es absurdo la cantidad de actividades extraescolares que hacen los padres ahora. Pero si se pasan la tarde y llevan a un niño o la otra después de que ha tenido una jornada de 8 horas de colegio, si eso es ¿qué pasa? ¿Que es que en el colegio está jugando todo el día o qué pasa? Pero si el deporte se saca del colegio, si la música se saca del colegio, si el teatro se saca del colegio, si todas esas cosas se sacan del colegio, ¿qué quedarte? Es que todo eso hay que meterlo en el colegio y en la jornada escolar. Bueno, pues nada, muchas gracias. No, lo de San Benito y lo de... San Benito me apasiona, pero es que he leído un libro sobre la vida de San Benito, que es una novela sobre la vida de San Benito, pero más que sobre la vida de San Benito es sobre Boecio y las intrigas de Roma de esos años. Y hay una cosa que da a todos, tanto Boecio como San Benito, les dice que nacen en 480 y no me casa porque yo creo que San Benito era más joven que Boecio, pero bueno, es apasionante el libro, es una novela que te cuenta el mundillo aquello perfectamente. Y tiene razón Chateaubriand cuando echa en cara a los ilustrados que llevan a la revolución, el que no se hayan dado cuenta de que si el conocimiento grecolatino perduró, fue gracias a la Iglesia. Y fueron los monasterios los que recogen todo el saber porque lo estaban pisoteando los bárbaros que no tenían conciencia de que la cultura sirviera para nada. Entonces, y el desgaste de Occidente viene porque la gente deja de querer saber nada. Entonces, el San Benito se da cuenta. A mí los personajes de San Benito me resulta fascinante. Y recuperar y volver a decir a todos estos intelectuales que piensan que la ilustración fue la clave del resurgir de Occidente, que respeten la Iglesia, porque todos los conocimientos grecolatinos se salvaron gracias a la Iglesia. Muy bien, pues Alicia, muchísimas gracias y te tenemos con nosotros ahora para preguntarte alguna cosa más. Gracias. Muchísimas gracias, doña Alicia. Pues tras esta interesante conferencia, ahora vamos a tener un pequeño descanso de 30 minutos. Pueden acudir aquí al pasillo de la derecha para tomar un pequeño aperitivo. Y a las 11:45 reanudamos con las comunicaciones. Recordar que las comunicaciones no son plenarias, sino que se desarrollan en 9 aulas paralelas. Una es el salón de actos y las otras 8 están aquí al final del pasillo. Y pueden consultar los programas en las carpetas. Así que nada, si alguien está interesado en acudir al puesto de venta de libros, pues también puede hacerlo durante este descanso. Muchas gracias.